Cuando llueve, truena. ¿Alguna vez usted ha oído ese dicho? Pues mire, yo tenía un cliente, amigo mexicano, que usaba ese dicho popular cuando lo que quería decir era que parecía que todo le estaba saliendo mal a la misma vez. En su caso, sumar los truenos a la lluvia significaba tormenta. Lo que en otras ocasiones podría ser una temporada difícil, al añadirle los truenos, se convierte en un problema mayor. O sea que no solo nos está lloviendo, que también nos amaneció tronando. En nuestro caso no solo estamos en cuarentena, sino que ayer nos amaneció con un temblor de tierra en Puerto Rico. Temblor que no fue insignificante. Temblor que derrumbó estructuras e hizo salir a muchas personas de sus hogares. Para otros, los truenos que agudizan la situación que estamos viviendo y que transforman esa situación en algo casi intolerable, no son temblores. Pueden ser enfermedades repentinas, pueden ser fallecimientos, puede ser el desempleo, los problemas económicos, las crisis familiares. A veces esas crisis son creadas por esta misma realidad. Porque en estos tiempos de tanta tensión emocional, se exacerban todos nuestros ánimos y nuestras diferencias, nuestras intolerancias salen a flote. ¿De qué manera estos 48, 49 ya días han sido de reto, de desafío para ustedes, para mí, para todos nosotros? Por ejemplo, conozco una persona extranjera que cuando se declaró la cuarentena, cerraron su país y quedó pinchado en Puerto Rico y no ha podido regresar a su casa para estar con sus hijos, con su esposa y su familia. De hecho, miembros de nuestra congregación que salieron a Estados Unidos poco antes de la cuarentena todavía no han podido regresar. Algunos se han confrontado con su propia soledad existencial, a otros se les ha hecho sumamente difícil adaptarse. El cambio de paradigmas, hacer las cosas, tener que hacer las cosas de una manera diferente, vernos obligados a repensar cómo hacer las cosas puede ser muy difícil para muchos y para muchas. ¿Qué cosas de mí salen a flote en esta cuarentena cuando nos vemos obligados y obligadas a estar con nosotros mismos demasiado tiempo y a la mayor parte de la gente no le gusta estar con misma o con mismo? La mayor parte de la gente ni se quiere ni se acepta a sí mismo. Imagínese lo difícil que se nos puede hacer vivir con alguien que no nos cae bien. Sin embargo, me escribía un joven que para él la cuarentena era como si nos hubiesen empujado a un retiro espiritual sin darnos el mapa, sin decirnos cuál era el material para reflexionar, cuál sería el enfoque, cuál sería la línea de crecimiento, qué tenemos que leer o que estudiar. Para mí, hermanos, la línea de crecimiento, el tema de reflexión, nos lo va a ir mostrando el camino. Fíjense que hoy día está muy de moda el concepto de mochilear. De hecho, Mochileando es el título, el nombre de un blog de viaje que nos da ideas de viaje y nos ayuda a conseguir buenos precios. Pero la característica más importante de ese concepto de mochileando es la aventura. Disfrutar el viaje, el camino, el proceso. El lugar no es tan importante como lo es el viaje en sí mismo. Es la parte de no llevar mucho equipaje, solo lo necesario. Y en ocasiones hasta de ir solos y solas y de hacer amigos en el mismo trayecto, en el camino. Tal vez esta experiencia de la cuarentena, de los huracanes, de los terremotos, nos podría estar llamando a mochilear, a emprender un caminar, un nuevo viaje interior, sin mucha planificación, sin mucho equipaje, a dejarnos llevar
por lo que está sucediendo, como decía mi joven amigo, a dejarnos ir en un peregrinar espiritual, en un retiro, a un viaje de regreso a unos principios fundamentales para la vida de la fe. Y hoy yo les voy a invitar a emprender ese caminar, ese viaje, ese peregrinar con un texto que se encuentra en Isaías 30. Pero antes de leer el texto, aunque ya vimos parte del conglomerado de textos de los que vamos a hablar ahora, debemos explicar un poco de su contexto. Cuando Ezequías, rey de Judá, vio que la conquista de Asiria era inminente, o sea, los que venían del norte, en lugar de consultar a Dios y de esperar su dirección con calma, se desesperó y buscó alianza con el faraón de Egipto, los del sur. Y esa época de la que estamos hablando no es igual a la de hoy. Hoy las alianzas políticas y las religiosas están prohibidas, o sea, no se permiten por la división de iglesia y Estado. Pero en esa época, si Judá o Israel hacían una alianza con el faraón, eso implicaba que estaban haciendo alianza con otros dioses, porque precisamente el faraón era considerado el hijo de un dios. Así que eso lo que quiere decir es que el Dios de ellos, o sea, Yahvé, el Dios de Judá o el Dios de Israel, Yahvé, no tiene la fuerza suficiente para enfrentar al enemigo, por lo tanto hay que hacer alianza, hay que unirse con otros dioses. Así que para luchar contra esa amenaza hicieron alianza con los dioses de Egipto. Hoy día en esta época nuestra de la historia de la humanidad en la que estamos, realmente no hacemos alianza con otros dioses, hacemos alianza con nosotros mismos. Hacemos alianza con otros seres humanos. Estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestros recursos, en nuestra ciencia, en nuestra tecnología, en nuestra inteligencia y nuestro poder, que nuestros dioses somos nosotros mismos. Así que nos conviene pensar y preguntarnos cuáles son nuestras alianzas. ¿Con quién estamos haciendo alianzas? ¿En dónde están puestas nuestras alianzas y nuestra confianza? ¿De dónde esperamos adquirir los recursos para poder enfrentar nuestros retos? Hermano y hermana, te pregunto además, ¿a qué te confronta este tiempo? ¿Qué te hace sentir amenazada o amenazado? ¿Que has perdido el empleo, el ministerio, los hijos, los nietos, la familia? ¿Qué estás pensando? ¿Qué has pensado hacer para adaptarte a esta nueva manera de vivir que nos va a tomar todavía un tiempito más y que nos debe llevar a pensar qué cosas debemos de modificar en nuestro diario vivir, en nuestra vida, para que en el futuro no tengamos que volver a pasar por una experiencia como esta y tampoco le dejemos un mundo, una humanidad a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, en la que tengan que vivir una experiencia como esta para poder reorganizarse y ser mejor personas y mejor humanidad y favorecer a la creación. ¿A dónde hemos de ir a buscar ayuda? Muchos están esperando los $1,200 que ofreció enviar Trump y eso los tiene un poquito desesperados, ¿verdad? Yo honestamente les digo, $1,200 no es todo lo que necesitamos para enfrentar los retos que esta experiencia ha traído a nuestras puertas. Sentirnos defraudados del gobierno es legítimo. Estar frustrados y tener coraje es legítimo. Protestar no solo es legítimo, sino que es imperativo. Cuando no se está gobernando, cuando no se está sirviendo en beneficio de los más necesitados y del bien común. Pero cuando nuestro nivel de coraje y frustración por lo que esperábamos del gobierno y no recibimos, cuando esos sentimientos son tan grandes que dominan todo nuestro discurso,
todo lo que escribimos en las redes sociales, cómo nos conducimos en todo tiempo, quiere decir que ahí están puestas nuestras principales expectativas y que ahí están nuestras alianzas. Quiere decir que lo que esperamos que nos saque de la crisis económica o de la crisis de salud pública es que el gobierno reconozca la alianza que hicimos con ellos cuando votamos por ellos. Pero lo mismo que le pasó a Ezequías y al pueblo de Judá nos va a pasar a nosotros. Siempre que nuestros ojos y nuestras esperanzas estén puestas en las alianzas que hacemos con los seres humanos y no en Dios. Siempre que dejemos a Dios como el segundo lugar, la segunda opción, terminaremos defraudados. Mas, sin embargo, el mensaje que el Señor le da a ese pueblo puede rayar, puede parecer absurdo para las personas que no tienen fe, para las personas que no conocen a Dios. Isaías 30:15 dice que el Señor dice de esta manera: vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. En la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. En otras palabras, regresemos, emprendamos el camino de regreso a Dios con la mochila liviana. Solo 2 cosas nos pide Dios que pongamos en nuestro bulto, en nuestro backpack, en nuestra mochila para ese viaje: calma y confianza. Lo que el Señor nos dice para tiempos como estos, en los que Él espera que regresemos a Él, es que lo hagamos con tranquilidad, o sea, con calma y confianza. Regresar aquí significa ponerlo a Él en primer lugar, poner nuestra esperanza en Él y no en los seres humanos. Contar con Él para nuestras decisiones, esperar en su provisión y en su auxilio, que aunque llegue a través de otras personas, llegará porque Él lo propició. Regresar a Él significa adoptar un estilo de vida que se fortalezca en la calma y la confianza. Mire, no estamos hablando de ser hipócritas, de por fuera parecer muy calmados, muy pasivos, muy tranquilos y por dentro llevar una tormenta. Así vive mucha gente. Sin embargo, estamos hablando de adquirir tranquilidad a través de la confianza en Dios. Estamos hablando de la calma que proviene de entrar en alianza con Dios y no con los hombres, que proviene de tener nuestras expectativas puestas en lo que Dios pueda hacer y proveer y no en lo que me pueda llegar a mí del gobierno. Pero para entrar en alianza, en un vínculo, en un pacto con alguien, hay que confiar en esa persona. Judá puso su confianza en Egipto y fueron defraudados. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en los gobiernos y somos defraudados. Una vez tras vez tras vez. La salvación que necesitamos, la provisión que necesitamos, los recursos que necesitamos para enfrentar este cambio de paradigmas, este cambio de vida al que nos estamos enfrentando, dice el Señor, que es regresar a Él en calma y confianza. La calma y la confianza serán nuestra fuerza. Muchos les estamos pidiendo a Dios fuerzas,
La mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros debemos estar pidiéndole a Dios fuerza. Fuerza para sobrellevar esta cuarentena, fuerza para sobrellevar los problemas que no desaparecen porque estemos encerrados, fuerza para enfrentar los cambios, fuerza para resistir, fuerza para no volvernos locos, para no desesperar cuando además de llover, truena. Cuando además de la cuarentena tiembla la tierra. Cuando además de las enfermedades, de la amenaza de salud pública, los gobiernos parecen ser insensibles a nuestra necesidad. Y entonces Dios nos dice algo que puede dejarnos desconcertados. Dios nos pide algo que parece absurdo. Y mire cómo nos dice el Señor en ese verso de Isaías 30. Nuestras fuerzas están en la calma y en la confianza que pongamos en Él. Y esa será fuerza de salvación. Para estar en calma y confiar en Dios hay que hacerse vulnerables. Y la vulnerabilidad nunca ha parecido ser una característica de los fuertes. La gente poderosa da apariencia de lograr lo que tiene a través de, precisamente, la fuerza. En el lenguaje y la conducta de los seres humanos, hacernos vulnerables para confiar en Dios, a quien no vemos, y emprender un camino de regreso a una relación con Dios esperando que Él obre, no parecería ser una actitud de gente fuerte. Sin embargo, en esa paradoja de la fe, dice Dios que ahí está nuestra salvación y ahí está nuestra fortaleza. Nos podrán llamar flojos, débiles, cobardes, tontos, brutos, por poner nuestra confianza en Dios. Pero requiere de una mayor convicción, requiere de mayor valentía, requiere de mayor seguridad en lo que hemos creído, requiere de mayor vulnerabilidad, requiere de una decisión de valientes, soltar el control de nuestras vidas y dejárselo todo en manos de un Dios a quien no vemos. Ahí está nuestra fortaleza, ahí está la fuerza que nos salvará. Vuelvan. Quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. Emprendamos este camino hacia el Señor y pidámosle a Dios que renueve nuestras fuerzas, que tengamos la valentía para asumir la vulnerabilidad de dejarlo todo en manos de Él, de confiar en Él, de emprender un nuevo camino hacia Él con tranquilidad y confianza. Esperemos en Él y Él nos dará la fuerza de la salvación.